Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel formaliza los planes de ocupación de la ciudad de Gaza, con lo que casi 1 millón de personas se verán desplazadas en el territorio palestino. Los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu topan con resistencia dentro y fuera del país, mientras se teme una toma de la totalidad de la franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes. Estos son nuestros titulares. Benjamin Netanyahu afirma que la ofensiva, ahora aprobada por el Gabinete de Seguridad, busca liberar a Gaza de Hamás y encontrar a los rehenes que la milicia islamista mantiene en su poder. Tendremos detalles desde Tel Aviv. Además, tras la confirmación de los planes de Netanyahu, Alemania frena las exportaciones de armas a Israel que puedan ser utilizadas para los operativos militares en Gaza. La decisión del canciller federal Friedrich Merz es inédita en las relaciones entre ambos países. Y los líderes de Armenia y Azerbaiyán firman un histórico acuerdo para poner fin a su conflicto de casi 40 años en torno a Nagorno-Karabaj. El pacto firmado en la Casa Blanca incluye compromisos para honrar el nombre de Donald Trump. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Israel adoptó este viernes un nuevo plan con la intención declarada de derrotar a Hamás y de tomar el control de la ciudad de Gaza. Este operativo militar implicará el desplazamiento de casi 1 millón de palestinos que habitan en esa localidad. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó esta madrugada el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu, a pesar de las críticas internas tanto en el ejército como en la propia sociedad israelí. Las familias de los rehenes secuestrados durante los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, por su parte, denuncian lo que califican de imprudencia de Netanyahu y piden que se negocie la liberación de sus familiares y un acuerdo para la franja. La ONU exige detener inmediatamente el plan israelí y el Consejo de Seguridad convocó este sábado una reunión de urgencia sobre el tema. Cualquier decisión de ampliar las operaciones militares de Israel en Gaza es profundamente alarmante. Esto supondría un riesgo de consecuencias catastróficas para millones de palestinos y podría poner aún más en peligro la vida de los rehenes que quedan en Gaza. Tiene que quedar muy claro. Nos oponemos firmemente a cualquier escalada del conflicto. Y establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv. Allí se encuentra la periodista Maya Siminovich con más detalles de estas noticias en desarrollo. Maya, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Ya es un hecho la luz verde a este plan de Benjamin Netanyahu que entraría en vigor en cuestión de meses. ¿Qué detalles se conocen del plan del primer ministro? Hola Javier. Sí, se ha conocido hoy que después de que los ministros del Gabinete de Seguridad aprobasen el plan, van a empezar a moverse las cosas a partir del 7 de octubre. El plan fue aprobado ayer, que era 7 de agosto, tal vez sea por eso que es dentro de 2 meses, pero no deja de ser simbólico que todo esto se ponga en marcha cuando se van a cumplir 2 años de la masacre de Hamás y del comienzo de esta guerra. En ese momento se va a pedir a la población de Gaza, de la ciudad de Gaza, que se mueva hacia otros lugares, todavía no han decidido a dónde, porque va a emprender el ejército israelí la conquista de la ciudad. Esto es lo que se propone, esto es lo que están de acuerdo los miembros del gabinete del gobierno, esto es lo que el ejército no parece que esté tan de acuerdo, no está de acuerdo, pero también dice que no va a incumplir órdenes. Eso se trataría en un primer lugar. En un segundo lugar, puesto que el objetivo principal es desarmar a Hamás, según el comunicado de la oficina de Netanyahu, podría haber incursiones en otros lugares densamente poblados del centro de la franja. La ciudad de Gaza está en el norte, pasarían al centro. Han aprobado aparentemente varios de esos puntos, lo que pasa que eso no se ha hecho público todavía. La decisión, Maya, está generando fuertes críticas a nivel interno, incluso dentro de los mismos cuerpos de seguridad, como nos lo contabas, y divide a la sociedad israelí. ¿Cómo se discute sobre estos planes dentro de Israel? En realidad, mi percepción personal es que la gente trata de no hablar tanto de estas cosas, puesto que hay un enfrentamiento muy serio y muy palpable. Digo, en el barrio, en los vecinos, en este tipo de ambientes. Los políticos, periodistas, analistas están llenando los medios con todas unas opiniones muy altas. Hay una manifiesta oposición
a este paso emprendido o que va a emprender el gobierno israelí. La gente no quiere ocupar militarmente Gaza en general en el país. Saben las implicaciones que supone eso, saben la situación en la que el ejército israelí se encuentra en Cisjordania después de mucho tiempo. ¿Qué va a pasar en Gaza? Va a pasar seguramente, o ya lo han dicho, que van a tener que llamar a 2 brigadas más, unos 200.000 combatientes, para que empiecen esta labor que empezaría dentro de 2 meses, como decía. Ocuparían 3 meses en la ocupación o toma de control de Gaza, de la ciudad de Gaza, otros 2 meses en el resto de campos de refugiados del centro. Nos estamos poniendo en 7 meses de una guerra que comenzaría dentro de poco y que tiene pinta de que está siendo algo interminable. Esto es uno de los varios titulares de medios de la guerra interminable de Netanyahu. Y la población se opone y está muy dividida, principalmente las familias de los secuestrados y quienes los apoyan. Viendo el comunicado del gabinete israelí, Maya, se insiste en subrayar el término control de Gaza y elude hablar de ocupación, en contraste, por ejemplo, con el lenguaje de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué? Porque se supone que la palabra ocupación tiene otras implicaciones legales. Si un Estado ocupa a otro, tiene que estar al cargo de esa población civil, que en Gaza son nada menos que 2 millones y pico de habitantes. Por ahora, el gobierno israelí está acusando a otras organizaciones de la ONU y de ayuda humanitaria de no estar cumpliendo su labor, puesto que son ellas las que tendrían que estar actuando en el terreno. Si hay una ocupación efectiva del terreno, del territorio, Israel va a tener que ocuparse de absolutamente todo lo que concierne a esa población civil. Desplazamiento de dudosa legalidad o flagrante ilegalidad entra dentro de eso, sanitación, educación, alimentación, toda una serie de cosas que Israel tendría que ocuparse. Y además Netanyahu ha dicho que el gobierno temporal de la Franja de Gaza va a pasar a manos de un gobierno árabe sin especificar. Se niega a que sea, por supuesto, Hamás y también la Autoridad Nacional Palestina. Con lo cual Israel se queda en una situación en la que no solamente ocupación militar, sino también gobierno de Gaza. Es algo que es lo que se está preguntando todo el mundo y, sin embargo, hay gente alrededor de Netanyahu que está diciendo que esto es un plan abierto y que si Hamás se viene a negociar es posible revertirlo. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de los próximos desarrollos. Maya Siminovich con el reporte desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Javier. Todo ello, por supuesto, tiene profundas implicaciones internacionales. Aquí, en Alemania, el canciller federal Friedrich Merz anunció que Alemania va a suspender las entregas de armas a Israel que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza. El anuncio se da como respuesta al plan de tomar Ciudad de Gaza. Tras darse a conocer la medida, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a Alemania de recompensar a Hamás con esta decisión. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas a Israel y Merz expresó su profunda preocupación por el sufrimiento del pueblo palestino, a la vez que afirmó que la liberación de los rehenes israelíes y las negociaciones para un alto el fuego son las principales prioridades de Alemania. Alemania marca un límite. En un giro importante en su política, Berlín suspenderá las exportaciones de armas a Israel que pudieran ser utilizadas en su ofensiva militar en la Franja de Gaza. La declaración del canciller alemán Friedrich Merz se produjo en respuesta a una decisión del Gabinete de Seguridad de Israel de tomar el control de la densamente poblada ciudad de Gaza en una escalada controvertida. Aunque Merz reiteró que Israel tiene derecho a defenderse de Hamás, también expresó la profunda preocupación del gobierno alemán por el sufrimiento continuo de la población civil en la Franja de Gaza. Merz aseguró que con la ofensiva prevista recae sobre el gobierno israelí una responsabilidad aún mayor para atender sus necesidades. Miembros de extrema derecha de la coalición de gobierno han presionado por una toma total de Gaza. Algunos incluso han pedido el reasentamiento judío en el enclave. Pero el liderazgo militar de Israel se ha opuesto al plan de tomar la ciudad de Gaza, advirtiendo que podría poner en peligro a los rehenes aún cautivos y aumentar la presión sobre el ejército israelí tras casi 2 años de guerra. La oposición a la guerra está creciendo en la sociedad israelí. Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los israelíes quieren que la guerra termine con un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes. El jueves, miles de personas protestaron contra el plan de Netanyahu en Jerusalén y en varios otros puntos del país. Sé que el plan es acabar con Hamás, pero llevamos 2 años intentándolo. No hemos avanzado mucho. Hemos perdido a tantos soldados y aún no hemos traído a todos los rehenes a casa.
Así que no parece que este plan esté logrando un verdadero progreso. Israel también enfrenta una creciente condena internacional en medio del hambre generalizada, el desplazamiento y la muerte en Gaza. Además de Alemania, otros líderes europeos han criticado duramente el plan de ampliar aún más la ofensiva en Gaza, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien instó al gobierno israelí a reconsiderar su decisión en una publicación en redes sociales. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan sus ataques en toda Gaza. En este video, el ejército israelí afirma haber atacado un lanzacohetes armado utilizado para atacar el sur de Israel. Para los civiles de Gaza, la posibilidad de una nueva escalada por parte de Israel significa aún más sufrimiento. Aunque aún no está claro cuándo comenzará la operación en la ciudad de Gaza, se espera que el gobierno ordene otra evacuación masiva. Aquí en Alemania, el anuncio de la suspensión de las exportaciones armamentísticas a Israel para fines de su propuesta militar en Gaza tomó a muchos por sorpresa, incluso dentro de los socios de gobierno del canciller Friedrich Merz. Nuestra analista política, Paola Álvarez, nos acompaña a esta hora desde nuestro estudio parlamentario. Paola, saludos desde el estudio central. Se habla de una decisión sin precedentes. ¿Es realmente así? Y si fuera el caso, ¿por qué Alemania da este paso ahora? Sí, Javier, no tiene precedentes, desde luego, la forma y la dureza de las palabras. No se había visto un anuncio público de una medida ni siquiera similar de este tipo, y eso que al gobierno anterior se le acusó varias veces de estar llevando a cabo un embargo de facto de algunas armas de guerra hacia Israel. Fue el propio Merz el que lanzó algunas de esas acusaciones desde la oposición. El ahora canciller ha pasado de criticar un apoyo que consideraba débil a este punto que llega tras una subida de tono progresiva. Hace un par de meses decía Merz por primera vez que no entendía bien los objetivos del ejército israelí en Gaza. A finales de julio se unía a Francia y Gran Bretaña en otro comunicado inédito y finalmente llegamos a este anuncio que muchos consideran más simbólico que efectivo, pero que es sin duda histórico porque cruza una línea nueva para Berlín. Llega ahora por muchos motivos. Alemania siente una creciente presión por lo que puede acabar implicando su apoyo incondicional y siente además que en Israel se hace caso omiso a todos sus llamados. Hasta hace 2 días el gobierno había discutido y puesto en pausa cualquier decisión sobre posibles sanciones, pero aún no se conocía ese nuevo plan de Netanyahu, al que cabe decir también que ayer se sumó la publicación de una amplia encuesta de opinión de la televisión pública alemana que recogía que el 66% de la población cree que el gobierno debería ejercer más presión sobre Israel. El comunicado del canciller, Paola, habla concretamente de no autorizar la exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza. ¿Qué significa esto? ¿De qué equipos se trata y qué efecto pueden tener en los planes de Israel? La elección de las palabras, desde luego, no es casual y es que actualmente Alemania envía sobre todo equipación militar, piezas de repuesto, tecnología, más que armas de guerra propiamente dichas o incluso munición a Israel. Por eso la mayoría de expertos ha coincidido hoy en que la medida va a ser más estética que efectiva. Aunque Alemania sigue siendo, como decíais, segundo proveedor de armas de Israel, ha ido midiendo y reduciendo sus envíos desde el 7 de octubre de 2023, cuando tras los atentados de Hamas sí que multiplicó por 10 sus exportaciones de armas. Esas acusaciones de las que hablábamos antes al gobierno de Olaf Scholz de llevar a cabo ese embargo de facto se basaban, de hecho, en un descenso de las exportaciones que llegó a traducirse en una reducción y por momentos suspensión de envíos de artillería y munición, hasta el punto en que Israel dicen que ha dejado de solicitar este tipo de equipos a Alemania y reforzado esos pedidos a Estados Unidos. Poniéndolo en número, desde el 7 de octubre de 2023, Alemania autorizó exportaciones de armamento a Israel por más de 485 millones de euros, pero más de la mitad fueron aún en 2023, un tercio en 2024 y el resto en los primeros meses de este año. Este viernes nadie se aventuraba a confirmar qué envíos, qué tipo de armas van a verse, por tanto, afectados, pero se coincide en que serán pocos lotes con poca repercusión estratégica que no diplomática. Así nos lo explicaba Paola Álvarez. Paola, muchísimas gracias por tu análisis y hasta la próxima. La anticipada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya es oficial. Se confirmó que tendrá lugar en Alaska el 15 de agosto. Primero lo había confirmado el Kremlin, ahora lo hace el mismo Donald Trump, con el fin de negociar el final del conflicto. Medios estadounidenses informan que Putin solo pondrá fin a la guerra si obtiene territorios en el este de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no participará en este encuentro, pero dijo que está en constante comunicación con Washington y pidió ejercer la presión adecuada sobre Rusia para lograr un alto el fuego.
El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington dando seguimiento a estas declaraciones y sus implicaciones. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. ¿Qué podemos esperar de un encuentro para la paz en Ucrania que no incluye al presidente del país? ¿No le está otorgando Trump un triunfo diplomático a Putin? Hoy mismo el presidente Trump se refirió a este encuentro y aseguró en principio que el presidente Putin busca la paz en una declaración sorprendente, particularmente porque inmediatamente después aseguró que el presidente Zelensky tiene que poner sus cosas en orden, y esto obviamente coloca una vez más a Ucrania en el centro de qué hacer hacia adelante, particularmente cuando se conoce ya por filtraciones a medios estadounidenses que el presidente Putin está buscando el reconocimiento del este de Ucrania bajo soberanía rusa. Hay que decir, sin embargo, también que el propio presidente Trump, tan solo, como bien se dice, por el hecho de aceptar una reunión bilateral con Putin sin la presencia de Zelensky, pone a muchos analistas pues en la alerta, porque si bien también es simbólico, también puede ser una táctica para dilatar cualquier tipo de sanciones y prolongar la guerra, tal como se estaba programando para que entraran en vigor más fuertemente el mismo día de hoy. José Díaz Briceño en Washington, muchísimas gracias. Y no es la única noticia que proviene de Washington. Azerbaiyán y Armenia firmaron un preacuerdo de paz negociado por Estados Unidos, cuyo objetivo es poner fin a casi 40 años de hostilidades entre ambas naciones. El presidente Donald Trump recibió en Washington al primer ministro armenio y al presidente azerbaiyano. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha calificado la declaración de resultado revolucionario que anuncia un nuevo capítulo de paz y prosperidad en la región. Su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que si no fuera por Trump, ambos países estarían inmersos en una larga negociación. Ambos conceden a Estados Unidos el derecho de desarrollo económico de un corredor para conectar a Azerbaiyán y su enclave de Najichevan, situado entre Armenia y Turquía. Los enfrentamientos fronterizos entre Armenia y Azerbaiyán se han producido de forma intermitente desde finales de la década de 1980. El último estallido de violencia tuvo lugar en 2023, cuando Azerbaiyán se apoderó del territorio en disputa de Nagorno-Karabaj, una región hasta entonces autónoma, poblada en su mayoría por armenios. La ofensiva duró solo 24 horas y desplazó a casi toda la población del territorio. Posteriormente, la república autoproclamada se disolvió tras un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán, pero las negociaciones sobre un tratado de paz terminaron estancadas. Informaciones que queremos analizar con José Díaz Briceño en Washington. Uno de los puntos de discordia en las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán era un corredor que conecta varios países y que ahora estará bajo el control de Estados Unidos. ¿Cuál es el plan exactamente y qué gana Washington con esta iniciativa? Así es, el estratégico corredor de Sanguesur será ahora conocido como la Ruta Internacional de Trump para la Prosperidad y la Paz. Así fue bautizado en este evento en la Casa Blanca, y esto coloca a Estados Unidos con los derechos de explotar por 99 años un corredor en el que en principio estarían localizadas pues rutas de transporte y también de energéticos. Esto atravesando Armenia y dándole a Azerbaiyán un acceso a un enclave que había buscado desde hace bastante tiempo. En principio, lo que gana el presidente Trump con esto es pues hacer a Estados Unidos la parte que decidirá qué consorcio explotará el corredor, así como también básicamente elimina a Irán y a Rusia como los mediadores tradicionales de este conflicto que llevaba por décadas, y además acerca a Azerbaiyán en la órbita estadounidense al eliminar sanciones que se tenían contra ese país para otorgar ayuda militar y de seguridad. Los que pierden, de acuerdo con los críticos, son los derechos humanos, pues los armenios presentes en Azerbaiyán y que han sido expulsados de algunas regiones, pues quedan fuera de cualquier consideración este acuerdo. José Díaz Briceño con los detalles del histórico acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. José, muchas gracias y feliz fin de semana.
Bueno, y mientras Trump aboga por la paz en unos sectores, genera descontento y preocupación en otros. Juliana González está con nosotros y la economía. Así es, y es en muchos, porque la OMC también se ha pronunciado, Javier, respecto a los aranceles de Trump a las importaciones procedentes del resto del mundo. Ha dicho que son tan elevados como lo fueron antes de la Primera Guerra Mundial. Estas cifras fueron publicadas no solamente por la Organización Mundial del Comercio, sino también por el Fondo Monetario Internacional, que han dicho que el tipo arancelario promedio de los Estados Unidos es ahora de 20,1%. Los datos de ambas entidades confirman el drástico cambio de rumbo en la política comercial de Trump. Antes de que asumiera el cargo en enero, los aranceles sobre las importaciones a los Estados Unidos eran una media de 2,4%. Desde entonces, el valor se ha multiplicado casi por 10. Aranceles que deben pagar también los importadores, que tendrán que definir a partir de qué punto los trasladan a los consumidores finales. Y analizamos el alcance de estas declaraciones con nuestra analista Ana Nieto, que nos acompaña desde Nueva York. Ana, qué gusto saludarte. Cuéntanos qué impacto va a tener en el comercio en sí mismo. ¿Cuáles son esas previsiones en este punto? Sí, los aranceles en la primera economía del mundo van a tener fuertes repercusiones en el crecimiento del comercio mundial, según las últimas cifras que ha dado a conocer hoy la Organización Mundial de Comercio. Para el año 2025 se espera un crecimiento del comercio de apenas un 0,9% frente a la contracción que se esperaba en abril del 0,2%. Esta contracción se esperaba antes de las pausas arancelarias que ya han vencido en su mayoría, y son unas pausas que han permitido a los importadores a anticipar compras y hacer inventarios excepcionales. Ahora se esperan meses de caídas de importaciones a Estados Unidos, precisamente por estas compras anticipadas y también por el efecto de los aranceles. El 0,9% es al menos positivo, pero desde luego está muy lejos del 2,7% que se esperaba que creciera el comercio mundial si no hubiera habido aranceles. Y el mayor impacto se va a notar en el año 2026. Norteamérica va a tener un aporte negativo al comercio global, que va a crecer gracias a lo que pasa en Asia, un 1,8%. Todo esto, por supuesto, si no hay más incertidumbres y no hay represalias, algo que en este momento pues tampoco conviene descartar. Bueno, Ana, pero recordemos que Trump ha vuelto hoy a defender esos aranceles que están, y hay que decirlo, en su mayoría pendientes de una decisión judicial que puede llegar este mismo mes. ¿Cuáles son sus argumentos? Sí, Trump ha agitado hoy en su medio social el fantasma de la Gran Depresión y ha dicho que habrá una crisis similar y un crash en los mercados como en el año 29 si los tribunales le retiran la autoridad que ha usado para imponer los aranceles a todo el mundo. Es una posibilidad porque ya en mayo un tribunal sentenció que se había extralimitado en la autoridad que tiene cedida por parte del Congreso al imponer estos aranceles. Ahora está en manos del Tribunal Federal de Apelaciones y podrían decidir que se han impuesto ilegalmente. Es posible que esto llegue al Tribunal Supremo. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta la próxima. Gracias, Juliana. Y esos aranceles hacen más urgente la diversificación de los mercados. Perú y Japón quieren estrechar aún más sus lazos económicos. Así lo acordaron este viernes en una cumbre bilateral en Tokio. La presidenta peruana, Dina Boluarte, fue recibida con honores por el primer ministro japonés. El acuerdo firmado con Japón incluye la promoción de inversiones de empresas japonesas en Perú y su participación en proyectos de infraestructura y suministro. Perú, por su parte, se compromete a abastecer a Japón de minerales y otras materias primas. Y Shiba y Boluarte también acordaron la cooperación en defensa. Ambos países mantienen un vínculo histórico de intercambio desde finales del siglo XIX debido a la inmigración nipona que llegó al país andino. En más noticias con Javier Arguedas. Muchas gracias, Juliana. Vamos a fijar la mirada en España. Un incendio de mediana intensidad tuvo lugar la noche del viernes en la histórica mezquita Catedral de Córdoba, en el sur de España. El incendio en el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visitado por más de 2 millones de personas cada año, está controlado, según informaron las autoridades, aunque las labores para extinguir completamente el fuego aún continúan. Fuentes municipales señalaron que el origen del siniestro estaría en el cortocircuito de una barredora en la capilla de Almanzor. Es el tercer incendio que sufre la mezquita de Córdoba en su milenaria historia.
Y en una región del norte peruano, un equipo de investigadores realizó descubrimientos que podrían reconfigurar nuestra comprensión sobre una antigua civilización andina. Nuevos elementos arquitectónicos y simbólicos emergen de un sitio arqueológico hasta ahora poco explorado, revelando aspectos inéditos de una sociedad que floreció antes del Imperio Inca. El siguiente informe nos lleva al corazón de estos hallazgos y al trabajo que los hace posibles. Perú, provincia de Chachapoyas. Aquí se desarrolló una sociedad preincaica que sigue hablando a través de la piedra. Recientemente, investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza del Perú hallaron en el sitio arqueológico de Oyape, ubicado en esta región del Amazonas, 2 cabezas clavas de la cultura Chachapoyas, conocida por su impresionante arquitectura y sus sistemas defensivos. Las piezas fueron halladas entre los escombros de los muros perimetrales de una estructura circular. Por su orientación y posición, los expertos creen que originalmente habrían sido colocadas en la parte externa de dicha estructura. Las excavaciones dejaron también al descubierto hallazgos arquitectónicos de especial relevancia. Así como también ya el inventario de 200 estructuras circulares en el sitio de Oyape y un nuevo tipo de friso en zigzag que no se ha visto todavía en la región. Este tipo de diseño sugiere la existencia de una estética simbólica aún poco comprendida. Una nueva lectura de la sociedad que se desarrolló durante el intermedio tardío aquí en Amazonas, ¿no? Las investigaciones aquí arqueológicas han sido muy escasas, se tiene bastante información, o siempre se recuerda a Cuellar, pero en otros sitios arqueológicos de la región no han sido investigados a la manera como ahora estamos haciendo nosotros, en donde estamos encontrando estos hallazgos que nos dan esa nueva lectura sobre la sociedad Chachapoyas. Una cultura que sigue presente a través de sus muros y sus caminos. Y con esto ponemos fin a esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto al equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.